Gracias. Listo. Empezamos entonces con el elemento número 3. Nosotros habíamos obtenido la matriz del elemento número 2 para nuestra armadura en la última clase, la última sesión que nos habíamos encontrado. Nosotros definimos que toda la sección transversal tenía el mismo perfil, en cuyo caso el área es constante y nuestro módulo de elasticidad pues, va a corresponder al módulo de elasticidad de 1 a 0. ¿Listo? Y habíamos definido trabajar todas las unidades en el sistema internacional, ¿cierto? Newton y metros. Aquí ya habíamos programado nuestra matriz de rigidez para cada uno de los elementos. Importante es que también al lado izquierdo de nuestra matriz numeremos los grados de libertad por algo que vamos a utilizar el día de hoy, que será consolidar la matriz para obtener la matriz de rigidez del elemento total. Y una vez tengamos todas las matrices de rigidez de los elementos, del 1 al 9, que son la numeración de los elementos que tenemos nosotros para esta armadura. Entonces vamos con el elemento número 3. El elemento número 3 es este que estoy señalando acá, ¿cierto? Es el cordón inferior de nuestra armadura tipo tijera, que va del nodo número 1 al nodo número 6. Entonces, esa longitud del elemento, seguramente nosotros ya la calculamos, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan a qué hacía o cuál era más bien el valor de esa longitud del elemento número 3 o no la hemos calculado? ¿Esa no la hemos calculado, chicos? Sí, profe, fue la primera que calculamos, es 3,52. Listo. 3.52. Sí, señor. Listo. Entonces, el área constante, módulo de elasticidad es constante, la longitud, hará referencia a la longitud del elemento, que es 3.52 metros. ¿Sí? Y aquí obtenemos automáticamente el producto de nuestro módulo de elasticidad por el área en metros cuadrados sobre la longitud, que es la rigidez axial que tenemos nosotros para el elemento. Por A es lo que conocemos como la rigidez axial. Y aquí entonces nuestro lambda. Entonces, ¿cuál es la fórmula de nuestro lambda? Nosotros ya habíamos definido por acá que los lambda van a corresponder entonces a nuestros cosenos directores en función de cada uno de los ejes. En este caso, al tener únicamente 2 grados de libertad, tenemos cosenos directores en X y en Y. Nuestro lambda X tendrá que estar definido en función de las coordenadas de mi nodo cercano y mi nodo lejano. Es decir, para este elemento número 3, como lo hemos definido, según nuestra señalización, nuestra flecha, el nodo cercano es el 1 y el nodo lejano es el nodo número 6. Las coordenadas de 1, que es el nodo cercano, son ¿cuáles? Las habíamos definido como 0, 0, ¿cierto? Entonces, el nodo cercano, tanto en X como en Y, tiene coordenadas 0, 0. Ahora, mi nodo lejano, que es el nodo 6. ¿Cuánto recorro desde mi punto de origen, que es el nodo 1, en X y en Y para llegar a 6? Entonces, en X, ¿cuánto recorro? 3.05, ¿cierto? 3.05. ¿Y en Y cuánto tengo que recorrer para llegar a 6? Lo del nodo 1 no era 2 punto algo. Lo del Es nodo que... 3,52 seno del ángulo, profe. Exacto. Entonces tenemos este triangulito. Tenemos un cateto, que es el cateto adyacente al ángulo de 30 grados, como estamos viendo acá, ¿cierto? Que esto es 0,5. Entonces, ¿cómo encontramos el cateto opuesto? ¿Qué relación podemos utilizar nosotros allí? ¿Seno? Podemos utilizar el seno si tomamos la hipotenusa, ¿cierto? O si tomamos este cateto adyacente, utilizamos tangente, ¿sí? Si sabemos que la hipotenusa es 352, que será esta distancia, y el cateto adyacente es 305, podemos utilizar ambas. Entonces, utilicemos tangente. ¿Qué vamos a decir acá? Que para encontrar el cateto opuesto, esto va a ser igual, ¿cierto? A tangente de 30 grados por 305, ¿cierto? ¿Sí vamos todos ahí? Sí, ¿Cuánto nos da ese valor?
1.76. 1.76. Entonces, en X recorro desde mi punto de origen 305 y subo 1.76. ¿Sí? ¿Es 1.76? Sí, señor. Listo. 1.76. Subo para llegar a mi nodo número 6. ¿Listo? Y esas serán las coordenadas en X y en Y para mi nodo far, que es el nodo lejano. Y de esa manera, pues, por la programación que yo tengo acá o que tenemos ya nosotros definido, encontramos directamente en función de la longitud y las coordenadas mi lambda X y mi lambda Y. Y aquí únicamente mi matricita se opera, como ya habíamos visto, que es esta multiplicación de los lambdas, y cada valor de esta matriz lo vamos a multiplicar por el módulo de rigidez sobre la longitud. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? Ah, bueno, aquí nos faltaría, entonces, a nosotros establecer cuáles son esos grados de libertad que tenemos para cada uno de los nodos, tanto el cercano como el lejano. Entonces veamos nuestra armadurita. Vamos a borrar acá este triangulito. De hecho, lo vamos a pasar por acá. Entonces veamos nuestra armadurita. Para el elemento número 3, tenemos para el nodo cercano, que es 1, el grado de libertad en X es 11 y 12 para mi grado de libertad en Y. ¿Listo? Ahora, el nodo 6 es el nodo lejano. En X, el grado de libertad será el 7 y en Y será el grado de libertad 8. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos nosotros acá. Eso es lo que vamos a tener nosotros acá. En cuanto a la designación de mis grados de libertad, ¿por qué razón? Recuerden que nosotros por nuestra matriz de rigidez que estamos viendo aquí en la parte superior a la matriz de rigidez del elemento número 3, debemos numerar los nodos en función del nodo N, que es el NIAR, o el nodo F, que es el FAR, en X y en Y, en X y en Y. Asimismo, como lo hacemos con nuestras columnas, lo hacemos con nuestras filas. Esto nos va a servir para organizar posteriormente o consolidar nuestra matriz de rigidez del elemento total. Entonces es necesario que se hagan todas y cada una de las matrices por elemento que tenemos en la armadura. Ahora vamos a pasar con la armadura del elemento número 4. Entonces para mi elemento número 4, yo conservo el área, conservo el módulo de elasticidad, la longitud sí va a cambiar y las coordenadas de mis nodos no van a ser las mismas, van a ser diferentes. ¿Listo? Así como los grados de libertad que yo tengo acá. Entonces, vamos a bajar esto, vamos a ver nuestra matricita. Y aquí, a diferencia de los demás puntos, vamos a numerar en primera instancia nuestros grados de libertad. El elemento número 4 es esta diagonal que estoy señalando acá, entre mi nodo 6 y mi nodo 2, donde según la designación que yo he definido para nodo cercano y nodo lejano, el nodo cercano, ¿cuál es? ¿2 o 6? El 2. El 2, correcto. El grado de libertad número 2 tiene coordenadas en mi NIAR en X1 y en Y2. Entonces, 1 y 2. Ahora, en el nodo lejano tendrá las mismas coordenadas. ¿Por qué? Porque es el nodo número 6 igual al elemento número 3, que es el nodo lejano. Fíjense hacia dónde va apuntando la dirección en mi elemento número 3. Entonces, aquí nos coinciden estos grados de libertad para el nodo far en mi elemento número 4. Ahora, la longitud de ese elemento número 4, esta diagonal, ¿cómo la encuentro yo? ¿Cómo la puedo llegar a encontrar? ¿Qué se les ocurre? Pues ya teniendo la Teorema longitud, de senos. Exacto. Necesitamos encontrar esta longitud, ¿cierto? Que nos dice nuestro compañero. Nosotros ya tenemos este cateto. Tenemos este cateto. Podemos o necesitamos encontrar este cateto que vamos a señalar acá.
el que está en verde. Tenemos el ángulo de 15 grados acá, ¿cierto? 30 menos 45 menos 30. Tenemos este ángulo de 60 grados y habíamos dicho que este ángulo estaba o debería estar en función de que al interior todo triángulo debe tener una sumatoria de 180 grados. Entonces, 15 más 60 nos da 75. Nos haría falta 105 grados para completar los 180 al interior del triángulo. Por favor, encuentren la distancia de este cateto. 0,94. 0,94, perfecto. Entonces, este cateto verde, que será la longitud del elemento número 4, vamos a tomarlo como 0,94 metros. Tenemos la rigidez axial sobre la longitud. Ahora, nuestros cosenos directores. Debemos nuevamente establecer las coordenadas de nuestro nodo cercano y nuestro nodo lejano. Listo. Entonces, en este caso, el nodo cercano es el 2. ¿Sí? Nosotros ese nodo 2 ya teníamos las coordenadas en función de nuestro punto de origen. ¿En dónde? Para el elemento 1, fíjense. Pero en ese caso era el nodo lejano. Entonces, el elemento número 1, en el elemento far, tiene 2,23 y 2,23 en cada una de sus direcciones con respecto a X y con respecto a Y. Que para el caso del elemento número 4 coincide. Sin embargo, aquí es el near. Entonces es 2,23, 2,23 y 2,23 en X y en Y. ¿Listo? ¿Sí está claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora el nodo 6, que es el nodo lejano. Estas coordenadas coinciden con las coordenadas del elemento número 3, fíjense, y en ambos elementos el nodo 6 es el nodo lejano. Entonces, en X es 3,05 y en Y será 1,76 metros. Y de esa manera tenemos nuestra matriz de rigidez para el elemento número 4. Hasta aquí hay dudas, vamos todos, ¿cierto? Ahora vamos con la matriz del elemento número 5. Elemento número 5. Área igual, constante, módulo exterior constante, longitud me va a cambiar, ¿cierto? Elemento número 5 es esta diagonal del cordón superior que estoy viendo acá. Y lo demás, entonces, debo modificarlo. Nuevamente, vamos a empezar primero por numerar entonces los grados de libertad que tenemos allí en función de la matriz de rigidez y de los nodos ni far. Ahora, para este número 5, el elemento número 5, que es esta diagonal que estoy señalando aquí con el cursor, mi nodo cercano es el 3 y el lejano es el 4. Entonces, mi nodo cercano, n es 3. En X tiene el grado de libertad número 3 y en Y el grado de libertad 4. El nodo lejano tiene en X el grado de libertad 5 y el grado de libertad 6. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo acá en función de mis grados de libertad. Ahora, vamos a ver las coordenadas que tenemos en ese punto. ¿Cuánto tengo que recorrer para llegar al nodo 3 desde mi origen? En X recorro 305, que es el near, 3,05, y en Y recorro esos mismos 3,05, ¿cierto? Tanto en X como en Y. Ahora, el far, que es el nodo número 4, ¿qué tengo que hacer? En X, ¿cuánto recorro desde el origen para llegar a mi nodo número 4? ¿Cuánto recorro allí? Se puede usar lo que ya sabemos del elemento 2, ¿no? Y sería 0,82. Exacto. ¿Qué sabemos del elemento 2. número 2? Que para llegar desde aquí a acá, ¿cierto? O sea, esta distancia que tenemos acá es la misma que tenemos acá, ¿cierto? Eso es lo que el compañero hace referencia. ¿Esa distancia es de cuánto? 2,23. 23.
Entonces tengo 2.23 metros acá también. ¿Cierto? Voy a cambiar ese color. $2.23 metros. Ahora, yo como lo que necesito es la distancia que tengo desde mi origen hasta este punto, pero si sé que todo mide 6.1 metros, le resto este 2.23, ¿cierto? Entonces, 6.1 metros menos 2.23 nos da 3.87, que será la distancia desde acá hasta acá. ¿Sí está claro? Sí, señor. Sí, a todos nos dio igual. Profe, pero se está descachando un poquitico ahí, porque el 387 que usted calculó es el XF, profe, el 387. La longitud es la misma que la del 2, ¿no? La longitud como tal. O sea, el dato donde lo puso, sería el XF, el final de X. Pero la Ah, longitud perdón, sería perdón, otra sí, sí. vez 1, Sí, algo. la longitud no, la longitud no, la longitud no, sí, es el X, la dirección X, sí. ¿Cierto? 3.87. Perdón. La longitud del elemento ya la conocemos, porque es esta diagonal que es la misma longitud del elemento 2. Voy a copiarla de una vez acá, ¿cierto? La longitud del elemento número 2 es igual a la longitud del elemento número 5. Fijémonos acá. Entonces vamos a ir a igualar la longitud del elemento 2, que es 1.14, que ya habíamos encontrado previamente. Pero sí, correcto la apreciación que hace el compañero. Yo aquí estaba copiando mal. Realmente es XF lo que estoy encontrando yo. XF será esa longitud, ¿cierto? Que será entonces esta longitud total de los 6.1 metros, ¿cierto? Menos este pedazo que tengo acá de 2.23 metros, y eso nos da 3.87 metros. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener allí. Listo. Ahora, la distancia que tengo para llegar acá, que sería el YFAR, esa es igual a la misma altura que yo tengo para mi grado de libertad número 2, ¿cierto? Esa no tiene por qué cambiarme porque tengo la misma altura. La coordenada en X tengo que subir la misma dimensión, tanto para llegar a 2 como para llegar a 4. En ese caso, vamos a ir a nuestro grado de libertad número 2, que era para el elemento número 1, que es 2.23, ¿cierto? Ya será la coordenada que vamos a colocar acá. 2.23. ¿Hasta acá vamos todos? Listo. Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, ya nos queda la matriz de rigidez del elemento número 5. Vamos a ir con la matriz del elemento número 6. Inge, alcanza a variar apenas 0.02 metros con respecto a la fórmula que tenemos con, con la de la raíz. ¿Cómo así? Poniendo, digamos, solo los YF, YN, XF y XN y formulando la longitud, alcanza a variar 0.02. O sea, aquí nos da 1.16. Sí, señor. Es lo que le comentaba yo al principio de la clase, profe. Si uno lo hace por el lado, o sea, depende uno de como la orientación que tome, le puede llegar a variar en 2 décimas la longitud. Sí, Y en 1 o 2 décimas también la diferencia de los catetos, ¿no? En cada sí. lado. La próxima tomamos acá 3 cifras decimales, con eso no tenemos esa variación. Ya este ejercicio terminémoslo así, pero de aquí en adelante tomemos 3 cifras decimales y ahí la aproximación no tiene que dar igual en todo aspecto, con tomando 3 cifras decimales.
no tiene por qué variar. Aquí seguramente es porque únicamente tomamos dos cifras decimales, entonces las coordenadas que tenemos aquí para el teorema de los senos, entonces nos da esa diferencia que estamos obteniendo. Que según lo que entiendo es que por trigonometría le está dando 1,16 y por teorema de senos 1,14, ¿sí? Algo similar, sí, señor. O por lógica, por lo menos lo que se hizo ahora de 6,1 y restando, eso asume que estaría bien lo de las décimas que calculamos antes. Entonces es por eso. Ah, Porque ok. era 2.234 y ahí sí da mucho más exacto, pero bueno, ya no hay tiempo de llorar, ¿no? Por este ejercicio, tomémoslo así, no hay problema. Igual lo que les digo, al final sería bueno que compararan, digamos, la diferencia entre las décimas cuando encontremos las reacciones y las fuerzas internas, cuánto nos llega a cambiar. Seguramente será cuestión de 1 o 2 newton y no más. Pero sí sería bueno que lo tengamos en cuenta. Por ahora dejémoslo aquí. El mismo valor que dejamos en el elemento número 2, porque estamos hablando que esto es simétrico. ¿Listo? Entonces dejémoslo de la misma forma. Para el elemento número 6, entonces, el elemento número 6 es el elemento diagonal. La longitud va a ser la misma longitud del elemento número 4, ¿cierto? Este es 0.94 metros. Módulo de elasticidad era igual, la longitud ya la cambiamos. Y esto nos va a modificar las coordenadas de mi nodo lejano y nodo cercano. Elemento número 6, el nodo cercano aquí es el 6, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar esta numeración. Entonces para el nodo cercano, en X será 7, el grado de libertad, y en Y será 8. Para el nodo lejano, en 4 será entonces 5 y 6, que es los grados de libertad para mi nodo lejano, que coincide con el del elemento número 5. Ahora, acá las coordenadas. Entonces, las coordenadas de 6, esas coordenadas serán las mismas que se obtuvieron tanto para el elemento número 4 como para el elemento número 3. Sin embargo, allí nos vamos a dar cuenta que el nodo 6 es el nodo lejano, tanto para el elemento 4 como para el elemento número 3. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar del elemento número 4 las coordenadas del nodo 6 del far para pasarlas acá como el near en el 6, en el 4, perdón. El far 305 en X y 107 en Y. .05 en X y 1.76 en Y. Ahora, el nodo 4 es el lejano tanto para el elemento 6 como para el elemento número 5. Entonces vamos, perdón, este es del near, 3.05 y 1.76. Y el far será entonces el nodo número 4, que corresponde al mismo far que el elemento número 5, que será de 3.07, 3.87 en X y 2.23 en Y. ¿Listo? Y de esa manera obtengo mi matriz de rigidez para el elemento número 6. Ahora voy a ir acá con la matriz de rigidez para el elemento número 7. La longitud no es la misma y mis coordenadas las borro. Para el elemento número 7, los grados de libertad para el nodo near serán en X5 y en Y6, y para el nodo far serán en X9 y en Y10. Perdón. Ahora, vamos a establecer la longitud del elemento número 7. Según la imagen, será la misma longitud del elemento número 1. Entonces voy a darle igual a la longitud del elemento número 1, 316.
Las coordenadas en X y en Y para mi nodo near, que será el nodo 4, son las mismas que utilizamos en el elemento número 6, pero para el nodo far. Entonces voy a tomar del far 3.87 en X y en Y 2.23, que serán las coordenadas que tengo desde mi punto de origen hasta el nodo número 4. Las coordenadas de mi nodo número 5. En X, ¿cuánto recorro? ¿Ese no sería near? ¿Perdón? No sé, de ahí. No le entendí qué. No, ahí pensé que lo había puesto al contrario. Ok. Entonces aquí, para el elemento número 7, en mi nodo lejano, que es el nodo 5, las coordenadas que tengo es, en X, ¿cuánto tengo que recorrer? 6.1 metros. Y en Y, ¿cuánto tengo que recorrer? 0 metros, ¿cierto? Y en función de estas coordenadas, yo encontraré entonces mi matriz de rigidez para el elemento número 7. Faltaría el elemento 8, que es este montante, y el elemento número 9, que será entonces esta diagonal del cordón inferior. Entonces vamos con el elemento número 8. Elemento 8. La longitud la eliminamos y las coordenadas de los nodos. Vamos a definir cuáles son el nodo cercano, el nodo lejano y la numeración de los grados de libertad. Para el elemento 8, mi nodo cercano es el 6, grado de libertad en X, 7, y en Y, 8, grado de libertad en X, 3, y en Y, 4. ¿Listo? La longitud del elemento número 8. ¿Cómo encuentro esa longitud? La longitud si no es similar a ninguna que ya hemos calculado, pero la podemos encontrar muy fácilmente. ¿Cómo será esa longitud? ¿A cuánto equivale? 305 menos el Y del nodo 6. Exacto. Entonces tenemos acá esta distancia de aquí a acá es una distancia en Y, en este caso, para el far, ¿cierto? Que es el grado de libertad número 6. Esa coordenada ya la tenemos, seguramente del elemento 3, del elemento 6, del elemento 4, entonces ya la podemos definir. Esa altura, si nos vamos aquí, revisemos el elemento número 6, que es el más cercano. El elemento número 6, esa altura es de 2.23. ¿Cierto? Ahora, con esos 2.23, sabemos que la altura total de esta armadura es de ¿cuánto? De 3.05, profe. De 3.05, ¿cierto? Pero, Porque profe, el 2.23 es del nodo 2. En el nodo 6 es 1,76, si no estoy mal. el nodo 6, 2.23. Pero porque usted lo tiene, creo que el sentido está bajando, ¿no? La verdad no me fijé. Creo que no. Lo tiene subiendo. Toca que tome el inicial, profe, ¿sí ve? Pero vamos a ver. En el elemento número 6. Ah, sí. Este es el NIAR, son 96. Hacer alusión entonces a este. 1.76 metros. Gracias, no me he dado cuenta. Listo. Entonces tenemos 305. La longitud de este elemento va a ser igual a la altura total de la armadura, que es 3.05 menos ese 1.76 metros. Esto nos da que la altura
de este elemento 8 es de 1.29 metros. Ahora definamos las coordenadas tanto del nodo cercano como del nodo lejano para mi elemento. Entonces, en X, el nodo cercano será 6. Ese 6, ¿dónde lo veo? ¿Cuánto tengo que recorrer en X? 3.05. Y en Y, pues habíamos dicho que la coordenada es 1.76 para restarla con el 305. En Y serán esos 1.76 metros. Ahora, mi nodo FAR es el 3. Tanto en X como en Y recorro la misma distancia porque tiene un ángulo de 45 grados. 3.05 en X y en Y 3.05. Listo. Y esa será la matriz de rigidez para mi elemento número 8. Falta entonces el elemento número 9, que es esta diagonal del cordón inferior. Entonces vamos a seleccionar mi matriz, copio y pego. Elemento número 9, ¿cierto? El área es igual, la elasticidad es igual, la longitud sí nos va a cambiar. Y si yo revisara, entonces mi longitud que tengo acá, la longitud del elemento número 9 y la longitud del elemento número 3 son iguales. Entonces voy a decir que esta longitud va a ser igual a la longitud del elemento número 3, que es 3.52 metros. ¿Listo? Y esas coordenadas se irán a cambiar. Entonces, para el elemento número 9, el nodo 6 es el nodo cercano, ¿sí? Al igual que en el elemento número 8. Entonces, X será 3.05 para mi NIAR y para mi NIAR la altura es 1.76, igual que en el elemento 8. Ahora, el nodo FAR es el nodo 5 y solamente tengo que recorrer en X para llegar a él. ¿Sí? En X recorro 6.1 metros y en Y no recorro absolutamente nada. Y de esa manera tendré esta matriz de rigidez para el elemento número 9. ¿Hasta aquí alguna duda? No, señor. Bueno. Los grados de libertad también, ¿cierto? Ah, sí, nos falta cambiar los grados de libertad. Entonces, el nodo NIAR es el 6, grado de libertad 7 y 8, este coincide, pero mis grados de libertad para el nodo FAR serán 9, ¿cierto? Y 10 respectivamente en X y en Y. Listo. Y aquí cambiamos entonces en todos. Ahora, ¿cuál es la aplicación del método que nosotros vimos? Nosotros la aplicación del método la vamos a dar a partir de un vector de fuerzas o una matriz de una sola fila, que va a ser mis fuerzas, que va a ser igual a la rigidez de la armadura por el vector de desplazamientos. Pero allí esto lo vamos a subdividir entre vectores, mejor dicho, valores conocidos y desconocidos, haciendo alusión que K hará igual a lo conocido y U entonces será igual a lo desconocido. ¿Sí? Porque esta es una nomenclatura del libro de Hibbeler, que es un libro estadounidense, por lo tanto estará entonces en función del idioma inglés. Entonces aquí en la parte superior para este vector tendremos los conocidos en las fuerzas y en la parte inferior tendremos los desconocidos. Fuerzas hará referencia entonces a las fuerzas externas y a las reacciones que tengamos nosotros en nuestra armadura. Y desplazamientos, pues va a ser desplazamientos que nosotros conozcamos, ¿sí? Ya sea por un asentamiento o por algún desplazamiento que nos dé el problema, o desplazamientos conocidos que serán iguales a los valores que tenemos restringidos. Si nosotros tenemos una restricción en X y en Y en un apoyo, quiere decir que en ningún momento ese punto se va a desplazar en sentido X ni en sentido Y. Aquí es entonces donde nosotros tenemos que analizar nuestra armadura. ¿Listo?
Lo primero que vamos a obtener es la matriz de rigidez. Y cuando hablamos de esta matriz de rigidez acá, será la matriz de rigidez de la estructura. ¿Listo? Esta ya es la matriz de rigidez de la estructura. A diferencia de lo que habíamos encontrado anteriormente, que era la matriz de rigidez con un K minúsculo, que hace referencia a la matriz de cada uno de los elementos. Esta matriz o esta designación K mayúscula hará referencia a la matriz de rigidez de la estructura total. Entonces, esa matriz de rigidez involucra todos y cada uno de los elementos que la componen. ¿Cómo hacemos esa consolidación? Pues esto se hace de la siguiente forma. Entonces, vamos a colocar acá matriz de rigidez de la estructura. Nosotros vamos a utilizar aquí una herramienta que tiene Excel para poder, digamos, ser más prácticos en este asunto. Si yo quisiera encontrar la matriz de rigidez de manera manual, yo lo que tengo que hacer es identificar cada una de las filas en función de los grados de libertad. 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 12 grados de libertad, 10, 11 y 12. Tanto las columnas como las filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cierto? Si yo quiero encontrar el valor de la matriz de rigidez de mi fila 1, columna 1, ¿yo qué tengo que hacer? Voy buscando en cada una de las matrices de cada uno de los elementos cuál es el valor 1, 1 que tengo acá. Entonces, por ejemplo, en el elemento número 9 no tengo el grado de libertad 1, lo descarto. En el elemento número 8 no tengo grado de libertad número 1. En el elemento número 7 no tengo el grado de libertad número 1. En el elemento 6 no tengo el grado de libertad número 1. En 5 tampoco. En 4, acá sí, miren. Este valor es del elemento número 1. Entonces, lo que hago es que mi matriz de rigidez en la fila 1, columna 1, va a ser igual a todos los valores de los elementos, de las matrices de rigidez de los elementos que tengan una componente 1, 1. Entonces, aquí en este caso tengo el elemento 1, 1 de la matriz de rigidez del elemento número 4. Entonces, a eso le voy a sumar, si encuentro otro valor, otro elemento en cuya matriz de rigidez tenga primera fila, primera columna o grado de libertad 1, 1. Aquí en mi elemento número 3 no tengo algún otro. En el elemento número 2, aquí se aparece, miren, grado de libertad 1 en fila y en columna. Entonces le sumo este. Y aquí en la matriz del elemento número 1 también tenemos primera fila, tercera fila, tercera columna. Será entonces grado de libertad 1, 1. Y de esa manera yo podría consolidar la matriz de la rigidez de la estructura. Entonces, como se dan cuenta, esto entre más grados de libertad, pues más tedioso se vuelve. Sin embargo, Excel tiene una herramienta que nos sirve para este caso, que es la que vamos a utilizar nosotros. ¿Cómo la vamos a utilizar? Voy a borrar todo esto. Sí, fijémonos en este número. Vamos a copiarlo acá. Listo. Este número debería coincidir cuando utilicemos la función consolidar en Excel, ¿cierto? Porque va a ser el mismo, no tiene por qué cambiarnos dentro del elemento número 1, 1 de nuestra matriz de rigidez. Ahora, aquí en datos, nosotros tenemos la opción consolidar. Vamos a darle clic allí. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a utilizar la fila superior y la columna izquierda.
Por esa razón es que numeramos nosotros aquí en la parte izquierda, ¿cierto? Aquí en la parte izquierda numeramos porque mi Excel va a sumar todo lo que coincida. 1, 1, 7, 8, 8, 7, bueno. Todas las filas y las columnas que coincidan las va a sumar, pero en función de la fila superior y la columna izquierda. ¿Listo? Entonces, dejamos aquí en función suma y ahora vamos a examinar. Cuando dice examinar, vamos a seleccionar, perdón, aquí en la flechita de referencia, vamos a seleccionar qué es lo que queremos consolidar. Vamos a consolidar la matriz del elemento número 1, le damos Enter, agregamos, vamos a consolidar la matriz de mi elemento número 2, seleccionamos incluido la fila, perdón, la columna izquierda y la fila superior, le damos Enter, agregamos, vamos a seleccionar entonces nuestra matriz de rigidez del elemento número 3, le damos a agregar, vamos a seleccionar entonces la matriz de rigidez del elemento número 4, le damos a agregar, seleccionamos la matriz de rigidez del elemento número 5, le damos a agregar, seleccionamos la matriz de rigidez del elemento número 6, le damos a agregar, seleccionamos la matriz de rigidez del elemento número 8, le damos a agregar, y por último seleccionamos la matriz de rigidez del elemento número 9 y le damos a agregar, y le vamos a dar en aceptar. Listo. Entonces, como nos damos cuenta, aquí ya está consolidado esa matriz de rigidez. Por ejemplo, fijémonos en este valor. Aquí, colocarlo en amarillo. Ese es el valor 1, 1. Fila 1, columna 1. Si nos damos cuenta, es el mismo valor. Eso es lo que está haciendo esa función de consolidar. Pero nos dio la matriz, entonces, desordenada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a darle seleccionar todas las filas de la matriz. Vamos a darle ahí en datos. En datos vamos a darle ordenar de la A a la Z, es decir, de mayor a menor. Y nos ordena entonces nuestras filas. Ahora, aquí, para nuestras columnas, seleccionamos todas las columnas. Le vamos a dar clic derecho. Vamos a dar ordenar, orden personalizado. Le vamos a dar opciones. No queremos que ordene de arriba hacia abajo, sino de izquierda a derecha. La seleccionamos y seleccionamos a partir de qué columna. Ordenar por la fila 159, desde la fila 159. Esto es lo que vamos a ordenar. Estos son los valores que vamos a ordenar. ¿Listo? Y dice de menor a valor, valores de celda. ¿Listo? Y le damos aquí a aceptar. Que organizaba mi matriz de rigidez en función de los grados de libertad del 1 al 12. Me doy cuenta que este valor coincide con el valor que yo hice para el primer elemento, primera fila de la matriz de rigidez, sumando. Eso es lo que hace mi matriz. Mi función consolidar va sumando cada elemento, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 4, 2, 12, 12, 12, 10, etc. Todos. ¿Listo? Los valores que nos quedan sin sin alguna suma, entonces nosotros le vamos a dar rellenar, reemplazar esos valores, ¿cierto? Por 0. Todo lo que no tenga absolutamente nada va a tener un valor de 0. Y de esta manera nos va a quedar entonces nuestra matriz de rigidez para nuestra estructura. Esa será la matriz de rigidez que estamos viendo acá. Como K. Esta es la matriz K. Entonces aquí vamos a poner esto un poco mejor. Y una pregunta.
Sí, señor. Al consolidar, yo tenía que haber seleccionado también los grados de libertad que están a la derecha de mis matrices de los elementos. ¿En esto? Sí, señor. Sí, Los que están a la derecha. sí, a la derecha. Es que si usted se vaya a datos a consolidar, usted usa la fila superior y la columna izquierda solamente. No tiene que utilizar esta columna. Esta no. La de la derecha. Solo la de la izquierda. Por eso fue que copiamos acá. Entonces, esto no lo incluye. Solo incluye este pedazo en todas las matrices. Fila izquierda importante y fila superior, porque con base en eso es que mi función de consolidar va a organizar. Qué pena, ahí cuando uno le da a consolidar, entonces selecciona solo las matrices con control, ¿sí? Se la selecciona y le da enter. Entonces, digamos, le da consolidar. ¿Quiere seleccionar la matriz? Selecciona enter. Y le da agregar. Consolidar. Le da aquí en la flechita, la selecciona. Listo. Le da y le da aquí agregar. ¿Listo? Aquí me sale que estaba aplicada porque esa ya la tenía involucrada acá. Pero siempre le tienen que dar agregar. Entonces aquí cuando usted sume sus matrices, deben estar todas y cada una de los elementos. Es decir, en este caso serían 9 matrices que deberían tener aquí dentro de mis referencias para consolidar. Profe, ¿Alguna ¿me otra puede duda? recordar, porfa, cómo ordena las columnas? Ya ordené las filas, pero las columnas no, Bueno. no me da. Entonces, seleccione las columnas, ¿cierto? Dele clic derecho, dele aquí ordenar, le da orden personalizado. ¿Sí? Aquí va a opciones y verifique que esté ordenar de izquierda a derecha. Ordenar de izquierda a derecha. Le da aceptar. ¿Listo? Cuando le sale esto, usted aquí selecciona la fila, la primera fila de su matriz, que en este caso es mi fila 159. Selecciona esa fila, verifica que aquí esté ordenar valores de la celda y de menor a mayor y le da aceptar. Listo, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Hasta acá vamos todos? Bueno, entonces, esto que estoy viendo acá, esto que voy a señalar yo, hace referencia, entonces, esto que estoy señalando, hará referencias a esta matriz de rigidez que yo tengo. ¿Cómo me doy cuenta? Yo siempre tengo que tener una matriz de 12 por 12 si tengo 12 grados de libertad en mi estructura. Si tengo 6 grados de libertad, mi matriz de rigidez será de 6 por 6. Si tengo 20 grados de libertad, mi matriz de rigidez será de 20 por 20. En función de los grados de libertad, me voy a determinar cuál es el tamaño de la matriz de rigidez de mi estructura. ¿Listo? En este caso es de 12 por 12, porque 12 son los grados de libertad que tengo en mi armadura tipo tijera. Como si yo quisiera verlo, lo puedo ver acá. Tengo 12 grados de libertad en todos los nodos. ¿Por qué? Porque tengo 6 nodos, ¿cierto? Y si tengo por nodo 2 grados de libertad, pues tendré 12 grados de libertad involucrados y ese será el tamaño de mi matriz de rigidez. ¿Qué me falta a mí por encontrar? Me falta a mí entonces por definir mi vector Q y mi vector D. Entonces yo voy a colocarle por aquí un igual para que veamos la representación como la tenemos acá. Entonces, Q, ¿a qué va a ser igual? Es un vector que tiene la misma cantidad de filas, ¿cierto? Pero entonces, aquí es donde yo analizaré un poco mi estructura. ¿Por qué voy a analizarla? Porque necesito identificar cuáles son entonces mis fuerzas conocidas y desconocidas. Si yo me voy aquí
Voy a copiar esto acá para que no nos perdamos. Mi aplicación me dice que mi vector de fuerzas en la parte superior deberían quedar organizadas mis fuerzas conocidas y en la parte inferior las desconocidas. Pero voy a analizar es mi armadura para poder determinar cuáles son las fuerzas conocidas y cuáles las desconocidas. Voy a olvidarme un momentico de la matriz de rigidez y voy a decir, mi grado de libertad 1, ¿cierto? Mi grado de libertad número 1, ¿tiene alguna fuerza aplicada? En el grado de libertad 1 yo tendría alguna fuerza aplicada. Sí, señor, la componente de 890 newtons, ¿no? Exacto. Entonces aquí yo voy a decir, claro que tengo una fuerza. Colocarla aquí con anaranjado. Entonces, de esta componente de 890 tendré una en dirección X y otra en dirección Y actuando. Entonces, lo que voy a hacer referencia es que esta fuerza de 890 newton tendrá una componente en Y que será igual a 890. ¿Por qué? ¿Cómo descompongo yo esto? Coseno de 45, profe, ¿no? Ah, ¿Por? no, de 30, porque es la otra, ¿no? No, En la no, no. dirección que va el elemento 9, ¿no? Bueno, el 4 en realidad. Se toma el elemento 4, ¿no? Porque está transversal a ese elemento, ¿no? No, está perpendicular acá a esto, a este 1. Y este 1 está a Ok. 45 grados. Sí es Ah, 45. se toma entonces, listo. Entonces será coseno de 45 grados, ¿cierto? Entonces FY, ¿a cuánto será igual? Lo mismo, profe, porque cuando es 45 va a valer igual. Pero bueno, seno de 45. Ambas valdrían 629,33. O con 325 si quiere tomar los tres dígitos. 629 punto. 325. Ya, aquí en fuerzas, ¿cuántos tomamos? Una décima. Tomemos una sola cifra. Aproximadamente. Entonces, 3.3. 3 newton. ¿Listo? Y esta será la misma componente en X. ¿Cierto? Porque tenemos un ángulo de 45 grados. Sí, ya le entendí lo que hacía referencia acá. Entonces, si nosotros conformamos el ángulo, nuestro triángulo, ese sería el ángulo de 45 grados. Esta sería mi fuerza de 800 newton, 890 newton. Esa sería el FY y este sería FX. Entonces, si yo analizo FY, al hacer el cateto opuesto, entonces sería la hipotenusa por el seno de 45 grados y Fx sería igual a la hipotenusa por el coseno de 45 grados. Y en nuestro caso, como tenemos un ángulo de 45 grados, pues será el mismo valor tanto en X como en Y. Entonces aquí sí, esto sería más bien el seno. Seno de 45. Listo. Profe, ¿es necesario colocar el valor para Y negativo por lo que va en bajada? ¿O Sí. no es necesario en ese caso? Es necesario. Entonces eso es lo siguiente que analizaremos. Esos son los valores de las componentes. ¿Qué vamos a ver? Que mis ejes coordenados X hacia allá es positivo, es decir, de izquierda a derecha es positivo, y Y es positivo de abajo hacia arriba. Entonces, esta fuerza en Y es una fuerza negativa, mientras que Fx es positiva. Esto tiene influencia directa en el vector. Debo colocarle en dirección de la fuerza como se encuentre aplicada. ¿Listo? Entonces, las dos fuerzas tienen una componente de 629.3 newton, pero la dirección debe estar en función del eje de coordenadas que yo he definido. Quiere decir eso que al momento de colocar en mi matriz, en mi vector, los 629.3 en el grado de libertad número 1 es positivo, 629.3 newton, y en dirección del grado de libertad número 2
va en sentido contrario al sentido positivo de 2, es decir, es negativo, menos 629.3. Listo. Ahora miremos el grado de libertad número 3. ¿Este grado de libertad tendremos alguna fuerza aplicada? Profe, qué pena, ¿puede repetir lo último que comentó de lo del sentido de las manecillas? Para yo saberlo bien, es que se me fue el sonido preciso. Qué Aquí. pena. No. Eso es simplemente que mis grados de libertad van a estar en función del eje de los ejes coordenados que yo he definido. Mi flechita del grado de libertad indica el sentido positivo. Entonces, como en este caso, la componente en Y de mi fuerza, va hacia abajo, pues entonces debo colocarla aquí, negativa. ¿Listo? Porque va en sentido contrario a las flechitas que yo he designado para cada uno de los nodos, de los grados de Ah, libertad. Solamente es eso. listo, profe. Gracias, profe. Listo. Ahora, en el grado de libertad número 3, ¿qué fuerza tengo aplicado allí? ¿Serían los 778? En el grado de libertad 3, mira. El grado de libertad 3 va en dirección X y la fuerza está aplicada en En Y. dirección del grado de libertad 4. Ok. ¿Listo? En 3, ¿qué tenemos? Solamente ahí tendríamos 0, ¿no? Cero, No exacto. necesariamente, pero sí, Sí, profesor. ¿No cero. viene la fuerza que trae 2, por ejemplo, o todavía no la estamos teniendo en No, cuenta? aquí tenemos solamente las fuerzas en dirección de los grados de libertad que hemos definido. ¿Listo? Ah, listo. Entonces, No hay en reacciones. dirección del grado de libertad número 3 no hay fuerza alguna. Entonces, como decía nuestro compañero, es 0. ¿Listo? No hay ninguna fuerza. Ahora, nuestra compañera nos dijo, hay una fuerza 175, pero esa fuerza 175 va en dirección de ¿qué? Del grado de libertad número 4. Fíjense acá. ¿Y va en dirección positiva o negativa? Negativa. Exacto, menos 175. ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra fuerza actuando en algún grado de libertad? Profe, pero ahí no son 778.8 newtons. Sí, es que puse fue las libras, qué pena. Menos 778.8. Sí, es que aquí coloqué fue las libras que tengo acá. Pero estamos trabajando ese newton. Listo. Todos vamos acá, ¿cierto? Ahora, el grado de libertad número 5. En 5 y en 6, ¿en ese no tengo alguna fuerza aplicada? No, Entonces, No. ¿cuántos son mis fuerzas ahí? 0. 0 en 5 y 0 en 6. En 7 y en 8, ¿tengo alguna fuerza aplicada en ese nodo? Nada. En 8 sí, y en 7 también. En 8 y en 7 sí. ¿En ese nodo hay alguna fuerza? No, directamente en el nodo no, que fue lo que No, me señor, confundió a mí con la ninguno. otra. Exacto, Ah, no. ok. Cuando no hay en el nodo nada aplicado, entonces vamos a decir que tenemos 0 y 0. Ah, ok. Ahora viene lo interesante. Las reacciones. Sí. Listo. ¿Qué fuerza tengo aplicada en 9? La reacción del patín, profe, la única, pero no sé si se pueda tomar como fuerza en este caso. ¿Hay alguna reacción que evite el desplazamiento acá? ¿Hay Ah, alguna no, en 9 fuerza? no, sería en 10 únicamente. Qué Entonces pena. tenemos 0 en 9, que se permite ese desplazamiento allí, y en 10 vamos a tener una fuerza, pero esa fuerza no la conocemos porque es la reacción. Entonces la vamos a colocar aquí como incógnita Q10. Eso mismo ocurre en el grado de libertad número 11 y 12, ¿cierto? Serán las reacciones en mi apoyo, y aquí vamos a poner que son, al ser reacciones, son valores desconocidos, Q11 y Q12. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos damos cuenta, este vector se tendrá en cuenta las fuerzas externas y las reacciones, partiendo que las fuerzas externas son las fuerzas que tenemos aplicadas en los nodos directamente, y las reacciones serán nuestras fuerzas desconocidas. ¿Listo? Las reacciones serán las fuerzas desconocidas. Y ese será nuestro vector de fuerzas. ¿Sí está claro este vector? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Sí está claro o no está claro? Sí, señor, está claro. Qué pena, Inge, su merced me podría dejar ver
un datico ahí del nudo, del elemento 1 y elemento 2, me parece que tengo algo mal. Ya lo miramos. Elemento 1 y elemento 2. ¿Las matrices de rigidez o qué va a mirar? Elemento 1. Hay los elementos, sí, dale. ¿Los demás tienen alguna duda? No, señor. ¿Listo? ¿Listo el compañero que estaba revisando las matrices? Sí, señor, gracias. Bueno. Entonces, ¿ahora qué falta por definir? Falta porque definamos ese vector de desplazamientos. Aquí voy a poner esto un poco más pequeño. Nos vamos a ir por este costado. Vamos a olvidarnos un momento de la matriz de rigidez. Vamos a tener en cuenta los grados de libertad, tal cual como se tienen en la matriz de rigidez. Y aquí para nuestro vector, entonces, de desplazamientos, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El desplazamiento del grado de libertad número 1, ¿cuál es? ¿Cómo sabré yo cuál es el desplazamiento del grado de libertad número 1? Pues Del los nodo, únicos que serían cero son los restringidos, ¿no? Exacto. Pero entonces, ¿cómo sé yo ese valor de desplazamiento? ¿Lo puedo llegar a determinar en este momento? sí, señor. ¿Sí? Sí, es ¿Seguros? cero porque es una restricción. No, pues Ahí ahí no sería tengo incógnito. restricción. Ahí sería... Sería una incógnita, ¿no? Exacto. Más bien sería una incógnita de 1. No lo puedo conocer en este momento. Aquí no hay restricción. Este se Ah, puede no. mover. Este se puede Está mover hablando aquí o era aquí. del nodo. Exacto. Es una incógnita, así como de 2, ¿cierto? De 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9. Son incógnitas. Yo no sé hacia dónde se va a mover ni en qué magnitud se va a mover mi armadura. Ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5, ni en 6, ni en 7, ni en 8, ni en 9, ¿cierto? Donde yo no conozca, ni sepa, ni pueda establecer en este momento cuál es el valor del desplazamiento, para mí esos valores van a ser las incógnitas del problema. Ahora, ¿qué pasa con el grado de libertad 10, 11 y 12? ¿Hacia dónde se va a permitir el movimiento en esos 3 grados de libertad? Es cero, ¿no? Por las restricciones. Por las restricciones no se permite que se desplace. Entonces tengo un desplazamiento de 0, 0 y 0. ¿Claro eso? ¿Estamos aquí todos? ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. ¿Listo? Sí, Ya solamente nos queda aplicar una multiplicación. Unas multiplicaciones y sacar una matriz inversa para poder terminar con nuestro método. Entonces, esta es la forma que nosotros vamos a organizar la aplicación de este método matricial. Vamos aquí colocar los bordecitos a nuestra matriz para poder identificarla de mejor manera. Eso es lo que estamos viendo acá entonces.
Fíjense ustedes. Tenemos nuestro vector de fuerzas, nuestra matriz de rigidez, que será esta, y tendremos nuestro vector de desplazamientos, que será este que tenemos acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La aplicación de nuestro método nos dice, vea, usted tiene que subdividir su matriz de rigidez de la siguiente manera. ¿En función de qué? De sus desplazamientos y fuerzas conocidas, usted va a dividir, fíjense ustedes, la matriz de rigidez. Entonces voy a llevarme esto para subdividir mi matriz de rigidez en función de las fuerzas y los desplazamientos tanto conocidos como desconocidos. Ya planteé esta fórmula, ahora voy a plantear esta subdivisión. ¿Y cómo voy a dividir yo esto? Pues voy a dividirlo en función de mis fuerzas conocidas que estarán desde el grado de libertad 1 al 9, ¿cierto? Que son estas. ¿Sí? Y en función de las fuerzas o desplazamientos desconocidos. Entonces aquí divido esto en una matriz K11, que será una matriz que tiene el mismo número en sus filas y columnas de mis fuerzas conocidas. ¿Listo? Entonces, dependiendo de mis fuerzas o de mis desconocidas o de mis desplazamientos conocidos, yo voy a subdividir la matriz de rigidez. K11 siempre me tiene que dar un tamaño igual, tanto en filas como en columnas, de mis fuerzas conocidas y de mis desplazamientos desconocidos. Esta es la subdivisión que estoy viendo acá. Entonces yo voy a dividir esto en colores para que nos quede mejor explicado. Entonces, este color amarillo va a ser K11. El color, pongámosle aquí el color verdecito, va a ser K12. Vamos aquí otro color. El color más clarito. Este color como anaranjado va a ser el color K21. Y el color azul va a ser el color K22. ¿Listo? Entonces, mi matriz 1,1 va a ser la amarilla. Mi matriz K12 va a ser entonces la verde. Mi matriz K21 va a ser entonces mi matriz como anaranjada. Y mi matriz K22 va a ser mi matriz azul. Eso es lo que estoy viendo acá. Esa es la subdivisión que me pide el método de matricidad realizar en función de mis fuerzas conocidas y mis desplazamientos desconocidos. Entonces recordemos que K11 siempre va a llevar el tamaño, bien sea en sus filas y columnas, va a ser una matriz de igual cantidad de filas como de columnas, en función de los desplazamientos desconocidos o fuerzas conocidas. Ese va a ser el tamaño en filas y columnas de mi matriz K11. ¿Listo? Una vez yo subdivido las matrices, tanto de fuerzas como de rigidez y desplazamientos, entonces yo voy a ir a la aplicación nuevamente. ¿Qué me dice mi aplicación? Entonces, vamos a correr esto un poco. ¿Qué me dice mi aplicación? Mis fuerzas conocidas son iguales a la matriz de rigidez 1,1 por el vector de desplazamientos desconocidos más la matriz de rigidez K12, perdón, por los desplazamientos conocidos. ¿Qué es lo que está haciendo? Una multiplicación matricial. Este por este, ¿cierto? Más este por este. Perdón. Más este por este.
Esa es la multiplicación que estoy viendo yo acá, una multiplicación de matrices. Pero ¿qué pasa? Mis fuerzas conocidas tienen valores. Mi matriz K11 tiene valores. Pero mi vector de desplazamientos desconocidos son las incógnitas acá. Si yo sigo esta suma, K12, pues tiene valores, pero mi vector de desplazamientos conocidos es igual a 0, ¿cierto? Quiere decir que esta multiplicación matricial, ¿cuánto da? ¿Mm? ¿Cuánto Allá va a da? dar 0. A la derecha va a dar 0, profe. Va a dar 0, ¿cierto? Esto va a dar 0. Ahora vamos a analizar la multiplicación de la parte inferior. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mis fuerzas desconocidas, perdón, sí, mis fuerzas desconocidas van a ser iguales a mi matriz de rigidez K21 por mis desplazamientos desconocidos más mi matriz K22 por mis desplazamientos conocidos. Si esto es 0, esta multiplicación matricial, ¿cuánto me da? 0, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se pierden las 3 primeras columnas, ¿no? Las 3 últimas, perdón. Va a pasar lo siguiente, que estas fórmulas que yo estoy viendo acá se van a reducir a lo siguiente. A simplemente una multiplicación matricial, ¿cierto? Se reducen a esto porque el término que sumaba, tanto para mis fuerzas conocidas como para mis fuerzas desconocidas, va a ser igual a 0. Entonces, finalmente mi aplicación va a quedar simplificada en este problema, en estas dos fórmulas. Pues si yo me doy cuenta, estas fuerzas son las fuerzas conocidas y yo tengo que encontrar son mis desplazamientos desconocidos. Esto lo tengo que pasar al otro lado. Cuando yo hablo de matrices, quiero pasar al otro lado de la igualdad. ¿Cómo tengo que pasar esa matriz para despejar mis desplazamientos desconocidos? Como inversa, ¿no? Como la inversa, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a realizar acá? Pues voy a sacar la matriz inversa de ¿cuál? De K11, es decir, de este pedazo. Necesito la inversa, porque finalmente lo que voy a hacer es multiplicar K, la inversa de la matriz de rigidez 1, 1, multiplicado el vector de fuerzas conocidos para encontrar mis desplazamientos desconocidos. Eso es lo que tengo que hacer. De esta manera voy a encontrar estas que son las incógnitas de mi problema. ¿Listo? Por medio de una multiplicación matricial. Entonces, esto es lo que voy a plasmar. ¿Qué necesito encontrar en primera instancia? Pues mi matriz inversa. ¿Cierto? Mi matriz inversa K11. Entonces, vamos a encontrarla. Vamos a encontrar esa matriz inversa para poder plasmarme este problema. O para poder más bien resolver este problema. ¿Cómo encuentro una matriz inversa aquí en Excel? Le voy a dar igual M inversa, ¿cierto? Y me va a decir, ¿de cuál matriz? Pues yo voy a seleccionar la matriz que quiero realizar la inversa, cierro paréntesis, le doy Enter. Yo sé que eso es una matriz de 9 por 9. Entonces selecciono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 columnas por 9 filas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le voy aquí en el cuadro donde coloco el texto. Control Shift Enter. Y de esa manera vamos a obtener nuestra matriz de rigidez inversa. Aquí parece que me escaché en uno. Sí. Coloqué una columna de más. No la puedo cambiar porque hace parte de esa matriz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seleccionamos Control Shift Enter y quedará entonces nuestra matriz inversa. Lo que estamos viendo entonces acá será la matriz inversa de 1, 1. ¿Listo? Ahora vamos a multiplicar esto por el vector de fuerzas conocidas. Pero ese vector yo lo tengo ya. Ese vector no necesito encontrarlo. Es el que yo tengo aquí en esta parte superior. Fíjense ustedes. ¿Cierto? Entonces le voy a dar Control C. Lo pego acá. Tengo mi inversa, mi matriz, y debo encontrar entonces, por medio de esto, voy a encontrar mis desplazamientos desconocidos, que será este vector que tengo acá. ¿Listo? Entonces, cada uno de los valores de estos vectores va a tener un valor. El vector de D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, ¿a qué va a ser igual? Entonces yo voy a decir que es una multiplicación matricial. Entonces le voy a dar igual a mmult, ¿cierto? ¿Y qué matriz voy a multiplicar? La inversa de K11, ¿sí? Coma, la matriz de mis fuerzas conocidas. Cierro paréntesis, le doy Enter. Y esto mismo lo aplico para todos y cada uno de los desplazamientos que tengo acá. Le doy clic en donde colocamos, digitamos el texto, en la barra de funciones, Control Shift Enter, y estaré encontrando los desplazamientos que tengo yo. ¿Listo? Los desplazamientos que tengo para mi estructura. Serán entonces los desplazamientos que voy a tener producto de las cargas que están siendo aplicadas en mi armadura. Profe, pregunta un poco tonta, pero pues está garantizado que están arrojándose en metros, ¿sí? Aquí hay algo que no me gusta, que son estos valores tan grandes. Si fueran en metros, no tendrían que sernos estos valores tan grandes. Es que son decimales, profe, ¿no? Porque usted recuerda que se tiene el punto como decimal, profe. No lo tiene con coma. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, señor. Sí, estos son en metros. Promedio, la suma nos está dando, sí, tienen razón. Es en metros. Sí, por eso es importante que nosotros definamos desde el comienzo las unidades en las que vamos a trabajar. Trabajamos Newton, metro, para que estas unidades, en cuanto a desplazamientos y demás, nos dieran de una vez definidas en las unidades consistentes que estamos trabajando. ¿Listo? Sí es importante tenerlo en cuenta. ¿Tenemos alguna duda? Dije cuando se ubica en la 1, 1 para arrastrar la inversa, ¿qué comando utiliza? Acá. Sí, señor, ahí. Ya hizo este valor, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces usted selecciona el tamaño de la matriz 9 por 9, separa, le da clic en la fórmula de función, Control Shift y Enter. ¿Sí le dio? Sí, gracias. Listo. ¿Tenemos entonces alguna otra duda?
No, señor. Básicamente lo mismo para los desplazamientos, digo, para las fuerzas, ¿no? Para Sí. Q10, Q11, Q12. Listo. Y esos serán entonces los desplazamientos que tendremos allí. Ahora, cuando queremos buscar la fuerza interna, debemos aplicar la siguiente fórmula. Para determinar entonces las fuerzas internas en nuestra armadura, vamos a aplicar esta fórmula que estamos viendo acá. Yo voy a encontrar aquí la fuerza interna de uno de los elementos. Tengo aquí una duda existencial. Entonces, la fuerza interna de los elementos vamos a encontrar a partir de esta fórmula. Donde vamos a multiplicar los lambdas de cada uno de nuestros elementos por ese módulo de rigidez sobre la longitud por los desplazamientos obtenidos. ¿Sí? Aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Estos desplazamientos se nos dice que nos están dando en función de fraccionario, pero realmente aquí este valor, cuando nosotros lo calculemos en el desplazamiento, o mejor dicho, lo vamos a ver cuando lo hagamos en SAP, y les voy a explicar por qué razón nos está dando estos valores tan altos. Porque tiene que estar afectado por el área y el módulo de elasticidad de cada uno de los elementos. Y ahí después vamos a ver la coincidencia con ellos, dependiendo del área y el módulo de elasticidad. Por ahora vamos a dejarlos en estos valores y luego los vamos a definir. ¿Sí? Aquí cuando yo quiera encontrar entonces la fuerza interna en cada uno de los elementos, tengo que aplicar estas fórmulas. Entonces, fuerza interna para el elemento 1. Esta fuerza interna QF, pongámosle QF1, va a ser igual entonces a E por A sobre L. Ese valor yo lo tengo. Del elemento número 1 a E por A sobre L, ¿cierto? ¿Sí? Que va a multiplicar entonces a los cosenos directores de en X negativo, ¿sí? Del elemento número 1, lo multiplico por menos 1, del lambda Y negativo, y los otros dos valores serán lo mismo, pero con sentido contrario. Y aquí colocaré entonces, este será nuestro vector de lambdas, y aquí vamos a colocar entonces este vector de desplazamientos, pues de los desplazamientos de los grados de libertad. Como es el elemento número 1, voy a traer aquí mi armadurita.
Y para el elemento número 1, el grado de libertad del nodo cercano, ¿cierto? El nodo cercano en X es el 11, en Y es el 12, para el nodo lejano en X es el 1 y en Y es el 2. Esos son los desplazamientos que yo voy a ver involucrados acá. ¿Listo? Entonces, 1 será el grado de libertad 11. Yo veo acá es 0, ¿cierto? En el grado de libertad 12, si yo veo acá es 0. En el grado de libertad número 1, si yo veo acá es 1.08 y demás. Y si yo tengo acá mi grado de libertad en el nodo lejano, en Y, es el 2. ¿Listo? Entonces, mi fuerza interna, lo que tengo que hacer en primera instancia será la multiplicación matricial entre este vector y estos desplazamientos, que va a ser igual a m mult de mi primera matriz por la matriz de desplazamientos, y ese valor para encontrar mi fuerza interna en el elemento número 1 va a ser igual a la multiplicación de ese producto, ¿cierto? Por ese módulo rígido sobre la longitud. Y esa será la fuerza interna que voy a tener en el elemento estructural. ¿Listo? De esa manera será la fuerza interna que voy a tener en el elemento. Y eso lo tengo que realizar con todos y cada uno de los elementos para poder encontrar la fuerza interna en la estructura. ¿Sí está claro? Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Los lambdas lo cogiste del primer elemento. Sí, ¿Por qué se cogen del primer elemento, profe? porque son los lambdas de cada elemento. Estamos hallando la Ah, fuerza interna para el elemento 1. ¿Listo? ok, esto hay que hacerlo con cada uno de los elementos, llegado el Exacto. caso de que se pida. Y lo otro que no entendí, profe, es por qué esta matriz de NX, NY, eso lo cogiste de de la matriz que hiciste abajo de la matriz de la armadura y no de los... Pensé que era, o sea, pensé que eran los que sacábamos de cada matriz. ¿Sí me hice entender? No. Los No, grados no de se libertad. entiende. Es que Sí, es... haz de No, cuenta que no. el profe tiene del primer dato que hallamos del desplazamiento hacia abajo, o sea, el que arranca en 1.08 hacia abajo que dice 2.00, eso complétalo donde estaba D1, D2, D3, D4, ta, ta, ta. Y es como si tomáramos todos los datos de ahí en función de los grados de libertad que están en la imagen. Por eso él pone Ah, 11 y ok. 12, 0, porque son los que faltan abajo. Ah, ok, Y los ok. que tiene, pues los toma de arriba. No, ok. Igual Ya. son los mismos grados de libertad que encontramos inicialmente, ¿no? Es que, digamos, es para el elemento. Como estamos hablando del elemento número 1, entonces los grados de libertad que están en el elemento número 1 para el nodo cercano, que es el NIAR, en X es el 11 y en Y el 12. Tú buscas dentro de la solución de los desplazamientos a qué desplazamiento corresponde y a esos son los que se les vas a asignar. En 11 y en 12, como está restringido, los dos desplazamientos son 0. Y en 1 y 2 son los que acabamos de encontrar. Vale, profe, ya entendí, gracias. Listo. De esa manera lo hacemos con todos y cada uno de los elementos. En la matriz, bueno, en la matriz que hallamos en la anterior, siempre se va a como a hacer la matriz inversa, siempre se va a hallar. Sí, aquí sí. Porque si te das cuenta, siempre las fuerzas conocidas van a tener valor. Mi matriz va a tener valores, pero mis desplazamientos van a ser los que debo encontrar, los desplazamientos. Entonces, para poder encontrarlos y despejar, yo lo que tengo que hacer es pasar esta matriz a multiplicar y la única manera es pasarla como la inversa.
Y de esa manera voy a multiplicar por las fuerzas conocidas y encuentro los desplazamientos desconocidos, que son las incógnitas que tengo yo acá en el problema. Profe, una pregunta, ¿por qué no hallamos nunca las fuerzas Q10, Q11 y Q12? ¿No hay necesidad en este caso todavía? ¿O por lo Sí, que son solo 9 elementos? no, estas fuerzas ya las podemos encontrar. Sí, Mira, aquí haciendo con esta lo fórmula. mismo que hicimos. Sí, Listo. es lo mismo. Entonces, estas fuerzas, ¿qué van a hacer? Esta multiplicación de esta, ahora por los desplazamientos conocidos. Y listo. Esas serán las fuerzas en las reacciones. Por hoy vamos a dejar hasta acá. Estas las encontraremos entonces en la siguiente clase. Y necesito que el día jueves entonces tengan instalado el SAP para poder empezar a evaluar alguna armadura. Hacemos algún ejemplo de armaduras en el programa. ¿Listo? Pero necesito entonces que por favor lo tengan instalado. Y con eso verificamos, vemos estos desplazamientos, cómo es la numeración que tiene el programa y hablamos más de él. Hacemos unos 2 ejercicios en el SAP y terminamos estas fuerzas para ver la coincidencia o no con lo que tenemos en nuestro programa. ¿Listo? Profe, qué pena, no lo escuché bien. ¿Para cuándo? Para el jueves. Viernes, profe. Perdón, viernes. Ah, ok, profe, gracias. Viernes, sí, la otra clase, mejor dicho. Estoy perdido en el tiempo. Listo, ¿tenemos alguna duda? Profe, ¿la fuerza que da interna tiene algún sentido de orientación? Que vi que dio un valor escalar. No sé si se te va a revisar o algo así, no sé. No te- Fuerza interna. Sí, la fuerza interna no le dio, digamos, en X y Y, sino que le da una sola, ¿cierto? Ah, sí, no. Esto, mire, entonces, ¿qué pasa? Si me da negativa, quiere decir que está en compresión. O está en compresión o está en tensión. ¿Listo? El elemento o se tensiona o se comprime, no más. Cuando usted hace esta multiplicación y el valor le da negativo, está en compresión. Si me hubiera dado positivo, quiere decir que está en tensión. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, señor. Y que pregunta, en el caso de el tallercito que su merced dejó en el ejercicio número 2, pues al yo organizar la matriz, pues me quedaba un valor conocido en la parte de los desconocidos. ¿Hay uno cómo podía hacer? ¿Desplazarlo? ¿Me repite, por favor, la pregunta? Ahí en la matriz, antes de hacer la inversa, en la consolidación de datos, eh, me daba un valor, una incógnita dentro de la serie de valores que se supone uno conoce. Entonces ahí en ese caso uno coge toda la fila y la desplaza y agrupa a los desconocidos. ¿Pero por qué? No, porque nosotros esta numeración la hicimos para eso, para que no quedara por aquí algún valor desconocido, ni aquí quedara un desplazamiento conocido. Si aquí le dio algo desconocido es porque no corresponde. Si tomó la misma numeración. En el caso que usted haya tomado una numeración diferente y por acá le dio que es la fuerza, entonces usted lo que hace es copiar toda su fila y llevarla para abajo. Tanto la fila como la columna las corre. Pero eso se puede enredar uno ahí la cabeza, entonces por eso es que yo ordeno con los grados de libertad para que de una vez mi matriz de rigidez esté en función de los desplazamientos y fuerzas conocidas, desconocidas, desplazamientos desconocidos y desplazamientos conocidos. Y de esa manera yo solamente tengo que partir mi matriz de rigidez en función de los grados de libertad en cuanto a los desplazamientos desconocidos y fuerzas conocidas. Sí, si le da por acá, la incógnita, claro, usted tiene que moverla para la parte final para que pueda operar esto. Ah, listo, gracias. Pero la idea es que eso no pase si tomamos el orden como lo estamos estableciendo acá en el curso. ¿Listo? Nosotros tenemos el parcial ¿para cuándo? Para el 11, ¿cierto? Sí, señor. Entonces hagamos una cosa.
hagamos otro ejercicio de armaduras para que nos quede más claro la siguiente clase. Lo sacamos todo nuevamente, hacemos la mecánica nuevamente, vamos a hacer un ejercicio más corto. Y más bien para el miércoles trabajemos el SAP y resolvemos dudas de cara al parcial. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, señor. Listo, señor. Entonces, la otra clase hacemos un ejercicio de 0, uno más cortico para que no nos lleve 2 clases y que lo podamos realizar entre la clase del viernes y la clase del miércoles y lo comprobamos, ese ejercicio que hagamos lo comprobamos en SAP. Con esa comprobación, pues ya tenemos más idea y luego el parcial seguimos trabajando el SAP, pero lo importante es que tengan claro este método para el día viernes 11, que es el parcial. Listo. Profe, se podría el triángulo del taller y de paso pues veríamos qué tal nos quedó el taller, ¿no? Y el triángulo es bastante sencillo. Digo ¿Listo? yo, no sé. Sí, sí, no hay problema. No hay problema, hagamos entonces eso. Sí, la idea es uno, digamos, cortico, porque este elemento, con todos estos, perdón, esta armadura de tijera, con todos estos elementos, pues nos gastamos un buen tiempo haciéndolo. Aunque ya teniendo esto formulado ya es más fácil hacerlo. Pero la idea es que lo hagamos desde cero. Listo, muchachos, entonces no tenemos más dudas. Nos vemos la siguiente sesión para hacer un ejercicio de cero. ¿Listo? Muchas gracias, chicos. Nos vemos entonces el viernes. Hasta luego para todos. Ahorita, profe,